Buenas tardes, compañeros periodistas. ¿Cómo están? Buenas tardes, Alberto Nájar. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Qué gusto saludarles, Juan, Arturo y a la audiencia que nos acompaña. Gracias, Arturo Cano. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, a ti y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y de tener esta tarde de un encendido debate en los diversos chats Sí, sí, de este sí. programa, tu espacio. Sí. Juan Becerra Acosta, caminante por la calle Madero de la Ciudad de México. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte a ti, Alberto, Arturo, a todo el auditorio. Y sí, ahora me fui a Madero a recorrerla, pero a través de 5 cuadras, 5 siglos, querido Julio. Muchas Sí, gracias sí, por sí. leer mi artículo, pero sobre todo por difundirlo. No, hombre, al contrario, me lo leí con mucho gusto, Juan. Don Arturo Cano, ¿qué pensamos, qué decimos respecto a lo que está sucediendo en estos momentos en la Cámara de Diputados, donde se quiere votar, pues al vapor, o como se dice, fast track en inglés, al vapor, esta propuesta de reforma a la ley del Poder Judicial de la Federación y particularmente el artículo 13º transitorio que le daría 2 años de estancia prolongada al ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. En eso están en estos momentos, Arturo. ¿Cómo ves el tema? Sí, pues ya escuchábamos a la diputada Villavicencio, que aquí en el chat ya han empezado a criticar y Sí, a renombrarla como Lorena Telles, por sus dichos esta tarde contigo, sobre todo porque ha hablado de su papel como legisladora y del papel que el resto de los legisladores tienen que cumplir para no ser solamente una oficialía de partes. uh-huh. Evidentemente, Lorena, al igual que otros diputados del bloque mayoritario, del grupo mayoritario, han expresado ya su desacuerdo eh, con este envío que les hizo el Senado de la República, especialmente con el artículo ese transitorio que plantea la extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. A mí me llama la atención abrir boca a este tema tan complejo, que el presidente haya expresado con tanta claridad que Arturo Saldívar es la única persona Hey. entre los magistrados de la Suprema Corte con la posibilidad de garantizar que la reforma aprobada hace poco, la reforma del Poder Judicial, se haga realidad. Y me llama la atención porque hay dos ministras que fueron propuestas por el presidente López Obrador. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos dicen estas expresiones del presidente? Que no hay confianza en esas ministras que él propuso para la Corte, o que fueron sugeridas o propuestas por personas cercanas a él o integrantes de su equipo de trabajo, pero que no necesariamente él les tiene la confianza suficiente de que sean capaces de conducir al Poder Judicial en ese proceso de reforma que el mismo presidente ha calificado como urgente. Me refiero a la magistrada Margarita Ríos Fajar, leonesa, que llegó a ese cargo después de haber sido la primera directora del SAT, en el sistema de administración tributaria en este sexenio, y que es muy sabido, pues es una persona, una abogada muy cercana a empresas y a la trayectoria político-empresarial, sobre todo empresarial, de Alfonso Romo. Así es. Que hace algún tiempo dejó su cargo como jefe de la oficina de la presidencia. Uh-huh. Y la otra magistrada es Yasmín Esquivel. Sí, sí, sí. Quien hizo una larga carrera en el Tribunal Contencioso Administrativo, el que resuelve los asuntos civiles y las quejas ciudadanas en contra del gobierno en la Ciudad de México. Un lugar donde ella tuvo mucho poder, fue presidenta, donde sigue teniendo mucho poder, porque acaban de renovar varios magistrados de ese tribunal local, y la intervención de ella fue tan directa que pues hasta estuvo presente en la sesión del Congreso de la Ciudad de México, donde se aprobaron los nuevos
nombramientos. Uh-huh. La magistrada, que por cierto se vacunó en Estados Unidos, según algunas versiones periodísticas ya hace unos meses, es cercana a Marcelo Ebrard. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente al hecho de que no hay confianza en las propuestas o las personas cercanas a otros colaboradores del presidente, y solamente Saldívar puede garantizar esta continuidad. Eso, independientemente de la discusión, que yo se la dejo aquí a mis compañeros Alberto y Juan, que tienen mucho más cara de constitucionalistas que su servidor, para que entren esas honduras de si es constitucional o no es constitucional la propuesta o este artículo transitorio. Gracias, Arturo Cano. Alberto Nájar, dicen que la política a veces consiste en optar entre inconvenientes, es decir, no hay camino perfecto, no hay opción perfecta, siempre todo tiene sus desventajas, sus problemas, y bueno, pues ya lo sabes, hay quienes dicen que la política es lavarse las manos en aguas sucias, para finalmente tratar de salir adelante y hacer cosas distintas. ¿Crees, Alberto Nájar, que la apuesta del presidente López Obrador por una transformación profunda del Poder Judicial de la Federación requiere estas medidas pragmáticas de decir, pues sea como sea, vamos a sacar adelante el dejar 2 años más en la conducción del Poder Judicial Federal al ministro Saldívar? ¿Lo ves por ahí, Alberto Nájar? Pues mira, no es la primera vez que el presidente López Obrador se lavaría las manos con esta agua sucia. Uh-huh. No hay que olvidar que uno de sus compromisos como candidato y después como presidente electo, pues fue sacar o por lo menos reducir la presencia militar en tareas de seguridad pública, y pues se ha visto obligado a hacerlo, ¿no? Y también no hay que olvidar que tuvo que tomar una decisión. Esa sí fue de lavarse las manos, no con agua sucia, sino casi en una cañería, cuando tuvo que tomar la decisión de militarizar la frontera, de cerrarla con militares, después de las presiones de Donald Trump. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que, pues, que el presidente pues, ya está como curtido, y yo creo que en este caso pues, va a tomar la decisión que le parece más conveniente, que es, como lo ha hecho expresamente, apoyar que el ministro presidente permanezca 2 años más. Allí el tema es que tiene de nuevo que comunicarse bien este asunto por parte tanto del gobierno de México como también de los diputados que van a tener que aprobar esta propuesta. En primera, porque no está totalmente claro si se trata de violar o no la Constitución, porque si el escándalo que ha habido hasta ahora es justamente que se está violentando la Carta Magna, que establece que el presidente de la Corte será elegido cada 4 años, y no había espacio a reelección. Pero hay un vacío allí en el proceso de lo que implica el ampliar el mandato, y hay un vacío porque no hay que olvidar que la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones. Entonces ahí, en sentido estricto, no habría una violación constitucional, porque se está haciendo dentro de los cauces legales de las instituciones establecidas por la Constitución. Pero bueno, pues esa es una discusión que tendrá que resolverse ahí. A mí me parece que en este caso habría que plantearse no únicamente el tema legal, sino el tema ético, lo que implicaría justamente el impulsar una propuesta de esta naturaleza, con la idea de que el fin justifica los medios. Y yo coincido con Arturo, me llama la atención en el sentido de que no sé si Saldívar sea el único que podría llevar a cabo esta reforma, esta limpia del Poder Judicial. Habría que analizar la capacidad de operación y el margen que tendrían las ministras propuestas por el presidente de la República en ese sentido. Y bueno, pues yo creo que ahí es un tema que tendrá que resolverse necesariamente, yo creo que va casi como acabar de nuevo en la Corte, en la cancha de la Corte, que es la instancia legalmente establecida para resolver las controversias constitucionales, y pues ahí el ministro presidente tendría que excusarse. Me llama la atención 2 cosas ya para cerrar. Una, el silencio de Arturo Saldívar. O sea, no, la última noticia que se tuvo es que había una reunión el viernes pasado, creo, a la cual no asistió,
en la Corte, y después a las horas aparece ya esta propuesta metida en un transitorio, en un artículo transitorio por un senador pues, virtualmente desconocido, que es apenas un pedacito, 2, 3, 4 párrafos de una propuesta de 500 páginas, ¿no? Pero un senador del Verde, Alberto, sí. Ese es un dato importante, ¿no? Claro, sí. Y que además era priista, ojo, se puso la camiseta del Verde además. Sí, ahí y dirigente del Verde, y fue secretario particular de Alejandro Murat en el Infonavit, y secretario particular y jefe de oficina con Alejandro Murat en la campaña para gobernador, y secretario de Desarrollo Social y Humano en el gobierno de Alejandro Murat, y su padre es actualmente el cónsul de México en Sao Paulo, Brasil. Así es, y eso, bueno, más allá de esta definición del perfil, pues es un senador más, pues, y se metió de última hora este artículo, y habría que pensar qué necesidad habría, y habría que también pensar si esto no está ya suficientemente planchado antes de que ya se diera a conocer de esta manera, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención el silencio del ministro Arturo Saldívar. Y también me llama la atención de nuevo cómo nos perdemos en el debate en cosas que no necesariamente son las reales. Una, porque el Poder Judicial necesita limpiarse. O sea, si revisamos la propuesta que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, establece una operación en las bases legales, pues para sacar de entrada a todos esos clanes familiares que tienen cooptado juzgados, magistraturas, espacios de lo que ustedes quieran en el Poder Judicial del país, ¿no? Entonces eso es necesario que se limpie, que terminemos con jueces a modo. Y el otro punto que me parece que no hay que distraernos mucho, pero bueno, que ahí está también el debate, pues yo no sé de dónde sacan esto de que al momento de impulsar la extensión del mandato de ministro Saldívar es como un ensayo para que en 2024 Andrés Manuel anuncie algo semejante. Digo, a mí me parece que pues, eso sí es un poco como desproporcionado, por utilizar la palabra. Bien, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, acabo de hablar con la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, que ha mantenido posturas críticas o distintas a la gran mayoría de Morena en varios asuntos importantes, y ella nos dice pues que ahorita en la Cámara de Diputados están discutiendo a ver si en lugar de presentar este artículo 13º transitorio, el polémico, y el conjunto de las reformas a la ley del Poder Judicial de la Federación, en lugar de presentarlos de golpe para que sean votados ya, se está tratando de negociar para que se mande a comisión hoy mismo, se analice hoy mismo, se dictamine hoy mismo y se presente al Pleno para que vote hoy mismo y muy probablemente se apruebe tal ley. ¿Qué te parecen estas premuras, estas prisas? ¿Son adecuadas o son golpes de poder para tratar de sacar las cosas adelante? Me parece que son estrategias parlamentarias que ya hemos visto muchas veces en el pasado y que precisamente tienen como intención pues dar un carpetazo, pasarla rápido, salirse con la suya, como dicen por ahí. Hay mucha oposición, Julio, al respecto, y hay muchas opiniones encontradas. Y a mí me parece pues poco estudiado lo que ha sucedido alrededor de este asunto, poco cuidado, poco pulcro, porque no me parece que la vía para mejorar la impartición de justicia, que sí se requiere, ¿no?, de revisiones y de cambios, pues sea a través de la omisión o de la vulneración de la misma ley, ni tampoco a través de estrategias que pues demuestran, y si no lo demuestran, bueno, por lo menos aparentan, pues ir en contra del mismo sentido, ¿no?, de la ley y buscando otro tipo de intereses. Y con esto parece que poco les ha durado a algunos el discurso de no somos iguales, porque pues bajo esta consigna maquiavélica de que el fin justifica los medios, regresan a las mañas malas de antes, que parece muchos políticos pues traen ahí bien tatuadas una huella de su mentalidad que los condiciona a comportarse de una forma determinada, y en este caso como legisladores del antiguo régimen. Y como quiera que se le vea a la iniciativa, ya decía Arturo que nos veía cara de constitucionalistas, que no lo somos
a Alberto y a mí, pues es anticonstitucional. Bueno, eso me parece, no hay quien pueda discutirlo. Lo he consultado con abogados constitucionalistas, algunos afines a la 4T, porque esos me caen mejor, pero no exclusivamente, y todos señalan que una ley secundaria no puede contradecir lo que manda la Constitución. ¿Por qué? Pues porque tiene una jerarquía normativa que es más baja. Entonces me parece aquí que la discusión pues ya toma dos caminos, que ya los mencionaba Alberto, ¿no? Y que van al mismo lugar, pero que son distintos. Uno es jurídico y el otro es ético, y también de justicia, porque pues jurídico y justicia son términos que similares no son lo mismo, porque pues puede cometerse injusticia por respetar la ley. Por ejemplo, cuando un delincuente sale libre porque no contó con un debido proceso. Y aquí parte el problema jurídico, pues muchísimo, porque está en que el Senado acordó una extensión al plazo de Saldívar a través de un artículo transitorio que no está contemplado al inicio de las discusiones de un paquete de leyes secundarias, y así no se puede, así no se debe. Para ello es necesaria una reforma a la Constitución tal y como está establecido, estipulado en la ley, y actuar así podría dejar pues un precedente jurídico y de formas de gobernar que también puede tener consecuencias contraproducentes al mismo espíritu de la 4T, ¿no? Y por eso me parece que pues hay descontento sobre la iniciativa en San Lázaro, y pues un gran opositor a ella, ya mencionas de lo que pasa allá en San Lázaro, pues es Porfirio Muñoz Ledo, sí, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y creo que dentro de Morena, pues, no sé, no va a contar mayoría, por lo que incluso se ha dicho que ni siquiera se ha dicho, sería discutido esto en el Pleno. Y punto y seguido, ¿no? Aquí hablaba sobre la discusión y de la reforma, y decía que tiene dos caminos. Ya hablé sobre el jurídico, y ahora pues va el otro, uno que tiene que ver con una urgente necesidad de reformar al Poder Judicial. Claro. Y aquí parece que ya la llaman así, la ley Saldívar, pues ha opacado a las demás, porque no se habla mucho de ellas. Y no olvidemos que la iniciativa contiene pues un conjunto de leyes cuyo propósito es justo terminar con la corrupción, tener un mejor sistema de impartición de justicia y para todos. Y me parece una lástima, ¿no?, que no se hable de la expedición de la ley orgánica al Poder Judicial de la Federación, de la ley de carrera judicial, ¿no? Con ella, pues lo que se busca es que ya no sea una sola persona como hasta ahora quien decide si se admite o no una queja contra los jueces o contra los magistrados por haber cometido algún delito. Claro. Y contempla remoción del cargo, inhabilitación, entre otras sanciones a quien incurra en faltas administrativas graves, en nepotismo, en corrupción, en abuso sexual. Y ya para terminar, Julio, no sé qué opinen ustedes, pero me parece que vivimos en un país en el que el sistema de impartición de justicia otorga con gran velocidad y de manera por demás expedita amparos e intereses privados nacionales y extranjeros contra leyes que buscan evitar que continúe el saqueo indiscriminado de nuestros recursos energéticos, y al mismo tiempo mantiene privados de su libertad a miles de personas sin que exista sentencia sobre los delitos por los cuales se les ha acusado. Ahí están ellos en espera, sin que haya celeridad en su proceso, como es muy famoso el caso de Israel Vallarta, pero no el único, porque en México 4 de cada 10 personas que están detenidas en centros penitenciarios no tienen sentencia. Entonces, insisto, no hay duda, urge una reforma al Poder Judicial, pero no así, nunca con madruguetes que vulneren nuestras leyes, no saltándose la Constitución, porque entonces, pues ¿de dónde vendría la autoridad para gobernar? Lo que mal inicia, mal continúa y peor termina. Bueno, pues gracias, señores ministros, de la información, cuando menos, por abordar este tema, que es interesante, pero tiene muchas aristas. Arturo Cano, ¿qué opinas del puro de Alonso Ancira al salir del reclusorio norte con su puro, como hemos visto a tantos políticos y tantos empresarios de polendas, decían antes, o sea, de este nivel en el que se pretenden por encima de muchos de los terrícolas o los terrenos? ¿Cómo viste el tema de Alonso Ancira, Arturo Cano? Bueno, por un lado, evidentemente se trató de un mensaje muy claro de, como le dijo el presidente en la mañanera, el señor Ancira, que sale haciendo ese despliegue de impunidad o de compra de la justicia, ¿no? Porque pues ese es el tono de su salida, con su pro carísimo. Ya en la mesa de ayer con los colegas que participan, los
los martes, pues abundaron en el asunto. Yo no sé si puedo agregar algo sobre, digamos, la afrenta que significó esa imagen en particular, y también, por otro lado, pues, los pendientes que hay en el tema de la justicia, y las preguntas que esta actuación de la Fiscalía General de la República despierta. Es decir, pues, cometo un delito, me llevo una lana, regreso una parte y ya salgo impune, salgo libre, salgo pagar mi pena en cómodas anualidades o en cómodas mensualidades. Digamos que este caso nos remite al tema con el que abrimos, a la descomposición tan profunda del poder judicial y al camino todavía muy espinoso y complicado que tenemos que emprender como país para lograr poner fin a la impunidad y a ese tipo de males que se han incubado durante larguísimos años. Bien, Arturo Cano, gracias. Alberto Nájar, ¿cómo viste este tema? Y en especial, ya sabemos que en términos jurídicos, pues como ya lo dijo el propio Juan Becerra Costa, lo jurídico y la justicia no son necesariamente lo mismo y con frecuencia están bastante distantes, pero bueno, jurídicamente es correcto, pues, que se busquen estos acuerdos restitutorios, que se busque que la hacienda pública recupere, pues hombre, 216.6 millones de dólares, muy buenos desde luego, y más para destinarlos a fertilizantes a campesinos, pero ¿cuál es el mensaje social, Alberto Nájar? Que el que tiene dinero puede pagar, puede comprar su libertad y negocia porque lo cacharon en una tranza, pero pues puede haber otras en las que no lo cachan y ahí sigue tan tranquilo y tan campante. ¿Qué opinas, Alberto? Pues nada más recordar a todas las personas que que fueron detenidas por robarse una lata de comida y en las cuales no se les dio la oportunidad de reparar el daño, de resarcirlo, que es lo que en el sentido estricto ocurrió en este caso. Y con lo que mencionabas de que jurídicamente es correcto, no necesariamente, porque la Fiscalía General también tuvo en sus manos la posibilidad de, dentro de esta misma decisión, tomar otro cauce. También pudo haber dicho, no me repares el daño, pues ya ni modo, te vas a la cárcel, y también hubiera sido jurídicamente correcto. Como también hubiera sido jurídicamente correcto y ya en esas latitudes, pues ya ni modo, que no se le exigiera el pago de esos 200 millones de dólares que se calculó fue lo que recibió de manera extra por la venta de esta planta chatarra, sino que como ocurre en otras casos, por ejemplo, y no son pocos, que también se le hubiera pedido el pago de los intereses que obtuvo por ese dinero. O sea, ¿saben lo que son 200 millones de dólares en líquido para un consorcio que tiene presencia en espacios financieros internacionales? El valor de tus bonos en el mercado de valores, pues sube muchísimo. Y con eso no es que vayas a invertirlo necesariamente en alguna otra compañía, sino que el simple hecho de que se sepa que los tienes ya te hace atractivo en términos de la compra de tus acciones. Y eso te implica una ganancia importante que no se le cobró a Alonso Ancira, ojo, como tampoco se le cobró a Alonso Ancira como puede y como ocurre de hecho en otros muchos casos, el llamado coste, lo que implicó para Pemex el mantener esa planta chatarra y lo que ha gastado este gobierno, nada más este gobierno, pues para tratar de rehabilitarla. Ese dinero no tuvo que haberlo pagado Pemex, no tuvo que haber salido del erario. Y ese es un costo que no se le cobró a Alonso Ancira. Si nos vamos nada más por el puro dato del resarcimiento del daño, a mí me parece que ahí no fue la mejor negociación. Si el mensaje que se quería plantear, como en algún momento lo dijo el presidente López Obrador, que era de decir, bueno, para que se mande la lección o la señal de que otros van a quedar estigmatizados quien cometa este tipo de irregularidades
y va a quedar marcado porque los antecedentes penales nunca se le van a quitar, pues yo no me pregunto si realmente a gente como Alonso Ancira, como el dueño de Grupo México, como el dueño de Cinépolis, como ustedes digan los que quieran, ¿realmente les importa ese tipo de sanbenitos? O sea, a mí me parece que por ese lado fue algo equivocado. Y de nuevo, sí, es la aplicación selectiva de la justicia a partir de un mismo criterio jurídico, porque no hay que olvidar, hay muchísimas personas, de nuevo, que se han visto obligadas a robar por necesidad, por hambre, a quienes no se les da la oportunidad de devolver lo robado y quedar libres. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, hoy el gran caricaturista Helio Flores publica en El Financiero su gráfica, su caricatura, en la cual pone a Alonso Ancira, pues con un aire de potentado, y el puro, pero el puro está integrado por la figura tradicional de la justicia, hecha flaquita, o sea, acomodada para quedar en la forma del puro, y es lo que se va fumando y va convirtiendo en ceniza el empresario Ancira. ¿Qué reflexiones te llevó todo este episodio de Alonso Ancira y su peculiar salida del reclusorio norte, Juan? Pues uno, que el cartón, la caricatura de Helio Flores que refieres, señala claramente, se está fumando de manera potentada a la justicia, Alonso Ancira, porque ¿qué más puedo añadir de lo que dijo Alberto? Hay personas que se roban una lata del supermercado y no tienen esa oportunidad de devolver lo que vale esa lata y recobrar su libertad. Y aquí lo que vemos es una acto de impunidad. Está muy bien que se repare el daño, sin duda alguna, tiene que ser absolutamente necesario. Es lo principal incluso, ¿no? Cuando uno comete un delito, incluso una falta, estamos hablando ya de cuestiones éticas que van incluso hasta el comportamiento personal. Cuando uno ofende a otra persona, cuando uno le hace daño a otra persona, lo primero es, a través de la disculpa, resarcir el daño. Pero no es todo en este caso. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un entramado de terrible corrupción y de que le tomaron el pelo, nos tomaron el pelo a todos los mexicanos con una operación absurda, una compra carísima, onerosísima, de algo que no funciona, y que es muy representativo de muchos de los males de nuestro país. Entonces, pues, estás detenido unos días y llevas un proceso, pagas sin intereses, los enormes intereses que esto genera, y ya, te vas a tu casa, sales en libertad. Y esto se le suma también situaciones que nos tienen a los ciudadanos, pues, alertas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Emilio Lozoya, que está, pues, sujeto ahí a un criterio de oportunidad, pero pues no vemos claro, está llevando el proceso en su casa, lo está llevando en libertad, y no sabemos qué tan viables sean los señalamientos que está dando para poder llegar a conclusiones que lleven al castigo a las personas involucradas en otra terrible situación de nuestro país. Y bueno, pues aquí es la impunidad, que es pues la prima hermana de la corrupción. Y entonces, pues, ¿cuál es el mensaje? Pues, claro, devuelve lo que te robaste ya. Claro, pues, ¿dónde está la acción penal? El sistema de impartición de justicia en México requiere de una revisión profundísima, Julio, y además que vaya a quienes menos tienen, porque como decía Albert, y repito, no todos cuentan con esta oportunidad, a pesar de que hay quien roba por año para darle a comer a sus hijos. Gracias, Juan. Pues los invito a quitarnos la toga y dejar un poco estos temas tan importantes, desde luego, de estos asuntos judiciales y jurídicos. Y entonces a don Arturo Cano le quiero invitar a que nos dé sus comentarios sobre esto que sucedió. Pues todos cometemos errores, y vaya que en estos programas que hacemos hemos visto que nos falla el micrófono, el sonido, mil cosas. Bueno, pues una senadora de Morena se equivocó de chat. María Mercedes González se llama esta senadora, se equivocó de chat y, creyendo que estaba con sus compañeros de Morena, les dijo algo muy peculiar. Les dijo: Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comunicado, que al presidente le interesa mucho, en este caso, los
diputados de Jalisco y Nuevo León. Bueno, todos los estados. Ante esto, quien coordinaba un chat de senadores de todos los partidos, también morenista, Mónica Fernández, le dijo, oye, estás aquí en el chat de todo el Senado de la República, de todos los grupos parlamentarios, y tu mensaje va solamente para los de Morena. Y ya dijo la senadora María Mercedes González, sí, tienes razón, y bueno, ahora sí, haya sido equivocación o no, Arturo Cano, ¿cómo irá Nuevo León y Jalisco? ¿Y por qué habría interés, ya no digamos si del presidente de la República, un interés especial de Morena y sus altos mandos en esas entidades, Arturo? Pues yo creo que podemos hablar del interés que tiene Morena o el presidente, tanto en Jalisco como en Nuevo León, sin necesidad de agarrarnos de ese comentario de la senadora, que para mí más bien es una muestra de los costos o de los platos rotos que está pagando Morena por esta apuesta de 2018 de llegar al Congreso con candidatos de tómbola, con gente que no tenía carrera política. Bueno, son los costos, diríamos, de una renovación de la clase política que obviamente se van a expresar en este tipo. Y cuando teníamos políticos supuestamente profesionales, había ese tipo de espectáculos o más, ¿no? Yo creo que hay el interés primordial electoralmente hablando tanto del presidente de la República como de sus opositores unidos, pues es la Cámara de Diputados. Ahí, si uno mira los mensajes de los líderes empresariales, de los líderes fácticos o reales de la oposición, la dirección de sus campañas, etcétera, etcétera, todo va dirigido a tenemos que arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, porque no, y así lo usan la palabra con mucha soltura, y no vamos ya a la tiranía, a la instalación de la tiranía en México. En el caso de Nuevo León, que es el que yo quisiera comentar, me parece que aquella candidata que pensaron desde Morena o que vendieron como la única capaz de enfrentar al PRI y al MC y al PAN en Nuevo León, Clara Luz Flores, pues resultó muy mala candidata. Su campaña ha sido una campaña sin una dirección muy clara, ha resultado muy mala, como te consta, a la hora de las respuestas, a los cuestionamientos que se le hacen a todo político o a todo actor público en una campaña electoral. Y bueno, pues realmente se ha caído. Yo he tenido acceso a alguna encuesta de partidos políticos y veo que tanto el presidente López Obrador como Morena, como Marca, están bien posicionadas en Nuevo León, pero no así Clara Luz Flores, ¿no? Clara Luz Flores y sus promotores vendieron, entre otras cosas, que nadie podía ser gobernador de Nuevo León con el norte en contra, con el periódico El Norte en contra, y que ella tenía el norte a su favor. Bueno, pues la dejó caer en Caída Libre del Norte, que publica una encuesta. Algún día tendrán que explicar a los encuestadores del Grupo Reforma de una subida espectacular, atípica, increíble del senador Samuel García, ¿no? Pero yo creo que así como hay interés del partido en el poder, en el caso de Nuevo León o Jalisco, por el peso electoral y económico y simbólico que tienen estas dos entidades, pues la lucha central va a ser la lucha cuerpo a cuerpo por la Cámara de Diputados. Bien. Está haciendo ya. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, pues el mismo planteamiento de los dos estados que le son aparentemente de interés especial al presidente de la República o a Morena en general, Jalisco y Nuevo León. ¿Qué nos dices sobre ellos, Alberto Nájar?
Pues a mí me parece que el interés por Jalisco obedece, por supuesto, que la cantidad de votos y con lo que implicaría tener el control en una entidad con ese potencial económico y también de puro interés y relevancia política. También no hay que descartar la idea, pues, muy humana, si se me permite la expresión, pues de darle una cachetada con guante blanco al escandaloso de Enrique Alfaro, ¿no? Que se ha caracterizado por no ser necesariamente bastante de bajo perfil, al contrario. Así es. Y lo vemos ahorita mismo, o sea, tú, que te cuento, lo habrás visto seguramente tú más que yo, mi querido Julio, pues Alfaro haciendo campaña abiertamente a pesar de que hay veda electoral. O sea, a mí me parece que este es algo que tendríamos que analizar, y analizar por un tema que igual me salga un segundito de la pregunta, Julio. Analizar porque, a ver, cómo el INE, algunos consejeros del INE tienen esa capacidad de supervisión extrema y mano dura cuando se trata de calificar las candidaturas de Morena, y se les va el avión o como que no se enteran de lo que sucede de abiertas violaciones a la ley electoral en los estados de la República. Aguas con eso. Porque si la concentración de medios, el debate público y del INE va a seguir centrada en esta parte nada más de Morena, candidatos, etcétera, y López Obrador y pleito, le vamos a dejar todo el campo abierto a las trapacerías de los gobernadores, que, ojo, ellos son los que van a operar el voto ahí en las calles y que van a hacer, puede ser la piel de la balanza al momento de la votación justo por la Cámara de Diputados. Entonces a mí me parece que hay un tema. Y en el caso de Jalisco, pues yo creo, como volviendo ahora sí a esta pregunta, yo creo que el interés del presidente sí es que lo existe de esa manera, como dijo la senadora, y yo lo tomo con pinzas porque pues Monreal puede decir misa, pero no necesariamente va a transmitir lo que el presidente realmente dice. Pues obedece en el caso de Jalisco a esta parte que te decía. Y en el caso de Nuevo León, pues yo creo que más bien es un deseo de tratar de recomponer esa enorme metida de pata que tuvo Morena al designar a esta candidata contra todos los señalamientos que había, y el principal que se le dijo en su momento es que estaba eligiendo una propuesta con un pasado muy cuestionable. En ese momento era el del PRI, de su militancia del PRI, pero pues ahora vemos que era otro tipo de temas, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que en ese sentido el interés de que si existiera de nuevo del presidente, yo más bien lo veo de Morena, pues es como para tratar de sacar un poquito esa metida de pata, porque si tomamos en serio la encuesta de Reforma, que quién sabe si realmente es cierto, pues a mí me llama la atención un elemento, si fuera, como dicen los abogados, concediendo sin que sea realmente cierto, pues, no sé cómo se dice. El caso está... Suponiendo sin conceder, que Clara Luz Flores perdió esa cantidad de respaldo. Hay que revisarnos que no lo ganó ni el PRI ni el PAN, que van por separados, lo ganó alguien que se vende como outsider, como fuera, como ajeno a los partidos, aunque contienda por uno. Entonces ahí a mí me llama la atención porque nos da una idea del el nivel de daño que todavía tiene entre la percepción pública que vota, la imagen del PRI y el PAN, porque los votos que pierda Morena no se van a ir para el PRI y el PAN. Ojo con eso, porque la gente simple y sencillamente estamos en la posibilidad de que diga ni PRI ni PAN, porque ya los conocemos, tampoco Morena porque me desilusiona, y entonces se van a colar personajes como Samuel García. Ojo. Alberto, muchas gracias. Jalisco y Nuevo León como platillo para el análisis, platillo especial para Juan Becerra Costa. ¿Qué nos dices, Juan? Pues un platillo que se come calientito, Julio, que va más allá, ¿no? De la pifia de la senadora González, ¿no? Es que sí, pues, resulta sorprendente, ¿no? Creyendo que nada más lo hacía al interior de su bancada. Y bueno, pues ya es algo de lo que se dijo todo, y es lamentable, no hay duda de ello. Pero aquí hay que aprovechar para ver qué es lo que está sucediendo. Ya hablamos de lo que está sucediendo con Morena, ¿no? Con algunos de sus candidatos. Hay que ver qué está sucediendo con el Movimiento Ciudadano, de quien tantos nos burlamos, ¿no? Nos estamos burla y lleno de memes de sus candidatos, impresentables, como justamente este tiktokero de Samuel García, ¿no? Regañando a su esposa por enseñar pierna, que cree que 50,000 pesos es un sueldito, pero más grave,
que ha sido señalado, ¿no?, recientemente por Adrián de la Garza, pues interpuso una denuncia ante la Fiscalía, porque pues señala que usó recursos de procedencia ilícita para la adquisición de inmuebles y al parecer pues la denuncia cuenta con datos muy claros, o por lo menos eso nos dice, ¿no? Y se espera que entonces surja una investigación. Pero está también la constancia de inconsistencias en los informes que hizo sobre la fiscalización de su campaña, ¿no? O los tratos de adquisición de bienes inmuebles en las zonas más caras de San Pedro, que de por sí es caro, y que representan valores muy inferiores a los del mercado. Y hay un dato, ¿no? Al parecer Samuel García ha gastado 7.6 millones de pesos más de lo que reportó haber recibido, ¿no? Dijo que recibió 14.8 y ha gastado más de 22 millones de pesos. Y aquí pues surge la pregunta de dónde viene la lana, ¿no? De la monetización de sus videos, yo no lo creo, ¿no? Por más que nos burlemos de ellos y les estemos dando clic. Tenemos ahí a este movimiento ciudadano que pretende agarrar como un look buena ondita, chavorruquesca en algunos lugares, en las que se habla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de una urbe chubidubi, ¿no? Y se invita a la chaviza a votar por Chertorivsky, bien cool él. Y nos estamos riendo, pero pues en algunos lugares ya es competitivo, y al menos en 2 entidades. ¿Cuáles? Justamente Jalisco, donde tiene la gubernatura, 17 de las 35 curules de la legislatura, y gobierna 74 de 125 municipios. Y ahora dicen que también Nuevo León, ¿no? Dicen que la candidatura de Samuel García ha dado un salto gigantesco, y esto en 3 encuestas. Ahora, esto último, aunque no me consta, que no sea cierto, lo dudo enormemente, y habríamos de ver quiénes son y a qué intereses responden estas encuestas. Y sin duda falta que los resultados aterricen el día de la elección, pero coincido en que no hay que quitar de la mira que Movimiento Ciudadano está yendo solo para las 15 gubernaturas que están en juego, que van a estar en juego el día de las elecciones. Candidatos propios, en un contexto polarizado en el que hay, ya decía Alberto, quienes no quieren votar por Morena, pero menos van a votar por el PRI. Así es, Juan, pues muchas gracias. Arturo Cano, están siendo publicados en portales de medios de comunicación el reporte de que se ha dado a conocer el proyecto de resolución que la magistrada Mónica Soto presentará a consideración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso específico de Raúl Morón, el aspirante a la candidatura al gobierno de Michoacán por Morena. La magistrada Mónica Soto reitera lo que ya había sido su postura en ocasión anterior, que es la de devolver la candidatura a Raúl Morón, ordenarlo ya al Instituto Nacional Electoral que en un plazo de 72 horas devuelva esa candidatura, asumiendo que hubo infracciones, irregularidades, omisiones, pero que el tamaño del castigo no es proporcional, no es ponderado respecto al castigo final que se trata de imponer, de señalar que pierde la candidatura. Entonces, pues si esto camina así, pareciera que por ahí podrían ir los criterios en el Tribunal Electoral. ¿Qué opinas, Arturo Cano? Bueno, yo creo que está muy claro que la votación dividida de los consejeros del INE, que es algo que luego se olvida, hace rato que estaba viendo los comentarios cuando entrevistabas al consejero, a Martín Faz del INE, a Faz, veía que una crítica pareja de muchos de los seguidores de tu programa, ¿no? Decir, ¿y por qué le dan voz al INE? ¿Y por qué el INE si son una bola de corruptos y ganan más que el presidente? A muchos de estos seguidores de tu programa se les olvida que la votación para retirar las candidaturas a Salgado y a Morón fue una votación dividida de 6-5. Así es. Así es. Y que la composición del Instituto Nacional Electoral ya cuenta con la presencia de consejeros designados ya en este sexenio.
Yo creo que este proyecto de la magistrada pues caminaría en la dirección de quitar un poco de presión a esta olla express en que se está volviendo la contienda, en que se ha convertido ya la contienda electoral, que nos va a dejar sin la posibilidad de tocar todos los temas, de todo lo que se tendría que hablar. Hace un momentito me distraje un poco porque estaba viendo un video que me manda una persona generalmente muy bien informada, y es un fragmento de una conferencia del personaje del que hablábamos hace un momento, de Samuel García, que primero está en una conferencia, primero acusa a los reporteros que le están preguntando de llevar preguntas sembradas por su enemigo, el candidato del PRI. Y de plano, cuando los reporteros insisten, Samuel García se le olvida el fosfo y la buena hondez, se pone el cubrebocas y da por terminada la rueda de prensa, ¿no? Ese es más o menos el plante de los candidatos. Hay algunos que son buenos para las redes sociales y para los videos, pero pues ya a la hora de la hora es como decía mi tía Pachita, ¿para qué? Si no les gusta el calor, ¿por qué se meten a la cocina? Pues sí, así es, Arturo, gracias. Creo que en el caso de Morón podría despresurizar lo que ha estado ocurriendo, y sería una decisión adecuada, porque la resolución sobre esas candidaturas claramente fue excesiva de parte de la mayoría de los consejeros. Guerrero y Michoacán. Así como en el 18 hubo unos consejeros que no vieron intención electoral en un spot sobre la niñez de Mexicanos Primero, y que solamente frente a una queja que presentó Jorge Alcocer, decidieron ordenar que se bajara ese spot. Pues así son como criterios selectivos a veces del INE que formaron los dueños de la transición fallida. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, son las 2 de la tarde con 48 minutos, y para que no nos consuma el tiempo voy a ir metiendo algunos temas que no necesariamente es el que acabo de tocar con Arturo. De los muchos episodios tan peculiares que se están produciendo en las campañas electorales, ayer hubo uno que rápido se convirtió en tendencia en las redes sociales, con David Monreal, el candidato de Morena a gobernador de Zacatecas, pues posando su mano sobre el glúteo de la candidata a presidenta municipal de Juchipila, posando la mano, o una nalgada, o un tocamiento lascivo, como se quiera ver, pero bueno, ahí está ese video. Y luego la propia involucrada, la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, dijo que no, que ella nunca ha recibido ningún trato equivocado de David Monreal, que nunca le ha faltado, así dice, y dice que no va a permitir que la utilicen para golpetear, para dañar al movimiento de Morena. ¿Cómo viste este episodio de Zacatecas y de David Monreal en concreto, Alberto? Más allá de la controversia que se ha dado por lo que el video, que algunos dicen que fue truqueado, otros resaltan lo que comentaba la candidata como la candidata, pues, que dijo que no había así ocurrido lo que señalaban, y el señalamiento de mucha gente también, que en el sentido de que pues están ahí la prueba, la evidencia. A mí me queda claro que parece que no están teniendo en cuenta algunos candidatos de que por primera vez en mucho tiempo van a estar sometidos a un exceso de vigilancia y a una supervisión estricta de todo y cada uno, tanto de sus movimientos corporales, de sus palabras y de todo lo demás que implica una campaña electoral, específicamente los candidatos de Morena. Entonces, nada más por eso me parece que pues, pudo haberse evitado, no lo sé, pero me parece que tienen que tener un mayor cuidado, porque este tipo de temas, este tipo de controversias, son de esas de las cuales es muy difícil que salgas bien librado. O sea, porque haya ocurrido o no haya ocurrido, ahí está ya el hecho. Y está porque hay un tema que es clarísimo y es real, una enorme violencia de género en México y un problema que el propio presidente de la República ha dejado crecer con sus posiciones ante el movimiento feminista y esta ambigüedad
al momento de hablar de este tema gravísimo como es la epidemia de los feminicidios. Entonces esos elementos se conjugan con cualquiera que se le vincule al movimiento de la Cuarta Transformación, y por eso yo creo que tendrían que ser más cuidadosos. Y en ese sentido también me revela, pues, de qué lado se está viendo ya la campaña por parte de la oposición, y también, pues claro, que las redes sociales van a formar como pocas veces en la historia reciente del debate, la discusión, y necesariamente también de las campañas, la contienda. Eso ya tenemos que incorporarlo, como se tiene que incorporar por parte sobre todo de los candidatos, pero también de todos quienes tenemos algún espacio público, pues que vamos a estar acompañados ya en adelante de un gran y latoso y metiche gran hermano, Julio. Gracias, Alberto Nájar. ¿Qué opinas sobre estos temas, Juan Becerra Costa? Hablamos de David Monreal y de otros episodios peculiares con candidatos haciendo desfiguros, otros bailando, saliendo de ataúdes, en fin. ¿Qué opinas sobre esto, Juan Becerra Costa? Bueno, pues sobre el caso particular que acabamos de mencionar, a mí me parece que en efecto estamos ante el gran hermano de unas elecciones que, como cada vez que vamos a tener elecciones de cada vez mayores, como el HD, como el haber pasado del sistema análogo al HD en televisión, ya se ve todo, absolutamente todo. Y pues la guerra sucia aprovecha cualquiera de estas situaciones para pues hacer de lo suyo. Y ya que estamos hablando de lo que está sucediendo con candidatos o con aspirantes a candidatos o de quienes fueron candidatos o no se sabe si van a ser candidatos, Julio, ¿qué te parece si hablamos de la marmota de Félix Salgado Macedonio? Porque pues, no es de extrañarnos, ¿no? Lo que acabamos de ver, sobre todo, pues que acuda a cualquier recoveco que le signifique ser gobernador del estado de Guerrero, y sin importar, para lograr su cometido, pues a quién o a quienes se lleva entre las patas. Y es que Toro se autodenomina, y como toro en el ruedo, Julio, encuentra un objetivo y hacia él directamente embiste. Y me parece que en la estrategia para defender su candidatura, que insisto aquí, mucho ojo, porque por más que considere que Salgado no debió ser postulado como candidato, porque tampoco me parece que represente los valores de la transformación, pues es una candidatura que le fue arrebatada de manera absolutamente injusta por parte del INE. Pero de eso ya hablamos la semana pasada y no me voy a repetir, ¿no? Creo que en su estrategia pues encontraron esto que dice que cuando un precandidato incumple con la obligación de entregar sus informes de ingresos, de gastos de la precampaña, por causas que sean atribuidas al partido político, pues entonces no podrá tener como una consecuencia, como una sanción, la pérdida del derecho a ser registrado. Y entonces pues Salgado Macedonio, pues hasta ahora dice, no se acordó que Morena no le dio la oportunidad, y que tampoco había condiciones para que él presentara el informe de gastos, y por ello pues que Morena es el culpable, ¿no?, de que no se presentó el informe y no había las condiciones, hasta ahorita se dio cuenta. Entonces pues ya le echa la culpa también a la dirigencia comandada por Delgado, y entonces le pide a los magistrados del tribunal que por favor, tomen esto en cuenta. ¿Y qué decir aquí? Pues que se trata de una estrategia acordada, me parece, con el partido, no sería para nada extraño, y menos después de darle una revisada al camino que se ha tomado desde el inicio de la postulación de Salgado. No es de extrañarnos, ¿no?, que sea menos grave para sus intereses el que se manche el nombre de Morena y se cuestione su desempeño burocrático con tal de que obtenga su tan empeñada candidatura. Y al fin, pues, ¿qué se puede reclamar? No, pues ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? Pues sí. Sí, con esto estoy seguro de que, pues yo veo imposible que sea el pueblo de Guerrero quien termine decidiendo si Salgado es, no su gobernador, lo que es, hay que decirlo, su legítimo derecho, ¿no? Nos parezca, nos gusta el personaje o no. Bien, Juan, gracias. Son las 2:56 p.m. Creo que nos queda espacio para que en unos 2-3 minutos abordemos un tema final. Me parece que podemos hablar acerca, Arturo Cano, ¿cómo ves lo del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil? Ya el mismo juez Gómez Fierro, que antes emitió una suspensión provisional en el caso de regulaciones eléctricas de la Ley de Energía Eléctrica, ahora también está emitiendo suspensiones provisionales contra usuarios
que no quieren acatar lo que ya es una ley vigente, publicada incluso en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cómo ves este tema? Y por favor, Arturo. Yo creo que ahí tienen parte de razón las organizaciones civiles que se han dedicado a los temas de seguridad digital y que comparan datos, que presentan cifras en las que dicen que no hay una prueba efectiva de que este tipo de medidas tengan un impacto en los índices de delincuencia. También es muy amplia la discusión sobre cuando empieza uno a hablar de ese asunto, empiezan a decir, bueno, pero es que es para ir contra la delincuencia y las extorsiones desde los reclusorios. Bueno, pues si se tratara de eso, habría forma de bloquear las señales de los reclusorios, en fin. Pero también del otro lado, en un afán de no aceptar o de rechazar cualquier cosa que este gobierno proponga, porque para cierto sector de la oposición ya todo lo que provenga de este gobierno es tiranía, es dictadura, es afán de reelección, etcétera, etcétera, ya unas locuras de ese tipo, llegan a extremos cuando todos de manera habitual, o mucha gente, sobre todo en las clases medias, de manera habitual, entrega datos biométricos al banco, al INE, bueno, incluso a las redes sociales, ¿no? Incluso las redes sociales, ese tipo de aplicaciones de ponga su carita, le enseñamos cómo se va a ver de viejo, pues ahí ya dieron todos sus datos biométricos, ¿no? Es una discusión donde habrá que quitar toda esta, digamos, toda esta paja que rodea. Yo, para cerrar, sí les quiero hacer un reclamo fraterno, para empezar a Julio, que es el titular de este espacio, compañeros de mesa, porque aquí estamos perdiendo el tiempo hablando de ese toro enamorado de la urna y nadie ha mencionado que el Macron mexicano está de vuelta. Armando Ríos Peter es el dirigente de Fuerza Social por México en la Ciudad de México y candidato a diputado local por un distrito de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo les quedó el ojo? No, pues... el Macron mexicano, olvídense de PRIAN RD contra Morena, olvídense del Movimiento Ciudadano, ya se solucionaron los problemas del país con el retorno del Macron mexicano. Fíjate nomás, ¿y por dónde vino a brincar? Por fuerza, por México. Es muy curioso, ¿no? Porque estaba muy antiobradorista, sí, este personaje, Ríos Peter, y de repente se suma a un partido que es explícitamente aliado de la 4T. Sí, así es. Échense una divertida ahí viendo su Twitter para que vean cómo la pasa navegando para no hacer ninguna crítica y hablar de generalidades y vaguedades, en fin. Vaya. Es uno de los gozos que nos permite la campaña electoral. Entre otros. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, ¿qué onda con esto del padrón de usuarios de telefonía móvil? Hoy el presidente de la República dijo algo que me parece importante y que muestra que a veces pues no hay la suficiente comunicación concreta o información de algunos hechos. Dijo que para el gobierno con la huella digital es suficiente en lo que corresponde a datos biométricos, y la gran preocupación de segmentos sociales es en cuanto a los datos biométricos puedan implicar la retina, el iris y algunos otros ingredientes de este mundo de fantasía cibernética en el cual ya vivimos. Entonces, ¿qué opinas sobre este tema, Alberto? Pues a mí me parece que tiene cierta lógica lo que dijo el presidente López Obrador, en el sentido de que hubo una confusión al momento de transmitirlo. Así lo dijo algunos legisladores progresistas que les hicieron creer que iban a pedirse todos esos datos biométricos. Y a mí me parece de cierta lógica, porque no olvidemos que el centro de la discusión es que se venden al por mayor como si fueran papas fritas sin ningún problema toda la cantidad de chips de teléfonos celulares que implican una línea telefónica en uso sin ninguna restricción. Y entonces, si se quisiera establecer esta medida como se ha estado publicando, pues yo creo que de entrada sería un poco complicado que se diera de esa manera, porque tendrías que tener en cada una de las tiendas de los lugares donde se tenga que vender, pues un aparato para registrar tu retina, una computadora, etcétera, ¿no? Que vas tener que tener un tema de la huella digital, bueno, eso entiendo que es mucho más sencillo. Ahí la discusión de fondo me parece que estamos entrampados en un tema, porque por un lado,
Es cierto que ya, como se ha mencionado, pues son muchas las instancias donde te piden a ti tu huella digital, y ahí está, tú vas al banco, vas a sacar un cheque y te tienes que poner tu huella digital para comprobar que sí, porque existe ya, entiendo, un banco de datos, comprobar que la credencial del lector con la que se está identificando efectivamente coincida con tu huella. Y además te piden los datos para N cantidad de cosas, de temas. Y me llama la atención porque no ha existido hasta ahora un control realmente eficiente para saber a dónde van esos datos. Y yo no creo que la autoridad en ese sentido haya dado las suficientes garantías, al menos no las ha comunicado bien, de que la información que se resguarde va a ser debidamente protegida. Y lo digo porque ya en el pasado ha ocurrido que encontrabas en Tepito el padrón electoral, se robaron el padrón del Renault, por ejemplo, ¿no? Y tú pues de pronto te das cuenta que fuiste a algún lugar y Google ya te está diciendo, oye, ahora que ya fuiste a este lugar, ¿qué te pareció? O te voy a mencionar que te interesa a ti, los churritos, no sé qué. ¿Y cómo se dieron cuenta? Pues por un montón de elementos que ya están allí. Sí. Y entonces el tema allí no es ese, el tema es que ya tenemos encima el gran hermano, como decía hace rato. El tema es que esta información, justo por esa volatilidad que les comento, no hay garantía de que no se va a ir a otro lado, y no hay garantía, ojo, tampoco la veo yo, hasta ahora no se ha comunicado bien, de que efectivamente esta información no termine en manos de la delincuencia que se quiere combatir con esta medida. A mí me parece que una salida puede ser mucho más sencilla, pues obligar a las compañías telefónicas que no vendan chips así como si fueran papas fritas. Bien, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, te toca cerrar esta mesa de periodistas del miércoles 21 de abril, pues con este mismo tema del padrón de usuarios de telefonía móvil. ¿Cuáles son tus consideraciones, Juan, por favor? Me llama muchísimo la atención ver la cantidad de amparos en contra de leyes afinas a la 4T que han sido otorgados por Juan Pablo Gómez Fierro, fue segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, en telecomunicaciones. No hay otro juez, pues en la materia y con sus facultades me parece que nomás uno por ahí. Y bueno, ahí está el dato para continuar aportando elementos que indican la necesaria revisión y reforma que se debe hacer al Poder Judicial. Y bueno, de este amparo que acaba de dar del tema que nos compete en este momento contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, dijo que la entrega de datos podría ser no idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o casual entre la existencia de un padrón y de una investigación, una buena investigación, que persiga los delitos y que puede afectar a los derechos humanos. Y bueno, a reserva de que sin duda, a través de leyes secundarias, va a tener que establecerse claramente cuáles serán los mecanismos para proteger los datos personales y que no vuelva a suceder lo que pasó con el Renault, y también que se especifique cómo serán, como decía Alberto, obtenidos estos datos en los OXXOs, que es donde más se venden los teléfonos de prepago. Y sin duda también está aquí el tema de la presunción de inocencia, porque en el caso de que se cometa un ilícito usando un teléfono celular robado a alguien que no se dio cuenta y no presentó una denuncia, o por el empleado de una empresa usando un celular de esta empresa, pues ¿en quién caería la responsabilidad penal? Esto se tiene que armonizar. Pero bueno, está mi duda sobre en qué mundo vive el juez que otorgó el amparo, que dice que hay una relación, que no existe una relación directa entre la existencia del padrón y una investigación, en una persecución de los delitos. Híjoles, me cae que no soy experto en investigación policíaca, no soy abogado titulado, pero si, por ejemplo, alguien me amenaza a través de un teléfono celular y existe un registro para saber quién es el dueño de este teléfono, pues me parece que la investigación podría entonces sí tomar un curso que sea mucho más certero que si no se tiene este dato. Híjoles, es que el argumento del juez para acusar el amparo, pues sería como similar a decir que no son necesarias las matrículas de los coches, porque en caso de un atropellamiento, pues no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de este padrón y una mejor investigación y persecución del delito. Bueno, pues esta ha sido la mesa de los magistrados y maestros de periodismo y de análisis político. Así es que, Arturo Cano, muchas gracias, a reserva de si tienes algún comentario final, pero gracias por la participación, Arturo. No, muchas gracias, Julio. Solamente agradecer también a todas las personas que se toman el tiempo de mirarnos y escucharnos.
Gracias. Gracias a Alberto, a Juan. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, gracias. Y si tienes algún comentario o de cualquier manera, pues agradecemos mucho todo lo que ha sido esta hora de análisis compartido. No, muchas gracias, Julio. Gracias, Arturo, Juan. Un abrazo y un abrazo a quienes nos acompañaron, a quienes hacen el favor de comentar. Todos los comentarios son buenos, son bienvenidos. Así es, así es. Juan Becerra Costa, gracias. Y nos dirás las palabras finales de esta reunión de periodistas. Pues muchas gracias a todos. Abrazos, Alberto, Arturo, Julio, también a Adriana. Por ahí le mando un abrazo y a todos los que nos han estado acompañando. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Así es, nos vemos la próxima semana. Gracias a los tres.